noches, ¿cómo están todos? Gracias por dejarnos entrar nuevamente en su casa. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué ¿Todo tal? bien? Buenas noches, muy bien. Bueno, tenemos muchos temas para compartir con ustedes. Otra vez la cuestión de salud o lo que pasa alrededor de la cuestión sanitaria como eje de los temas de la jornada. Ayer hablábamos de la situación del Vera Candioti, hoy la repercusión estuvo en el ex edificio del Hospital de Niños sobre Boulevard, donde funciona en uno de sus pisos la oficina lo que es de seguridad e higiene laboral, porque ayer se produjo un hecho de violencia, mucha repercusión como suele ocurrir cada vez que un profesional, en este caso dos profesionales, terminaron siendo agredidos. ¿Qué les parece si arrancamos con los temas del día? Uno de ellos va a ser nuevamente el tema paritarias, porque cobra cada vez más fuerza el pedido de los gremios estatales de reabrir en este segundo semestre la discusión salarial en la provincia de Santa Fe. El gobierno santafesino mantiene su negativa por el momento, entienden que el acuerdo fue durante todo el año y hasta el próximo año obviamente, y que si bien monitorean la situación de inflación y cómo perjudica a los trabajadores, no es momento de volver a discutir salarios. AMSAFE va a presentar una nota, ASPI también está reclamando, también lo hacen otros gremios y otras agrupaciones sindicales. Como se lo decíamos, ayer una trabajadora del Protomédico se presentó en este establecimiento donde funciona la Dirección de Higiene y Seguridad para solicitar una licencia de larga duración. Pero hubo un inconveniente, aparentemente el certificado que presentó era apócrifo o estaba adulterado y allí se desató la furia. Un psicólogo de 60 años y otra trabajadora social que funciona en esta dependencia fueron agredidos. La mujer resultó fuertemente golpeada y tuvo que ser hospitalizada. Esto desató cuestionamientos por parte de los gremios y en el programa representantes del Ministerio de Salud van a estar contándonos cuál es el abordaje que se da ante estas situaciones. La Corte Suprema de Justicia se reunió en el día de ayer y expresó su preocupación por las vacantes en el Poder Judicial. En un pronunciamiento que vamos a estar conversando en algunos minutos nada más, hablan de 86 cargos vacantes y le exigen al Poder Ejecutivo que arbitre todos los medios y las herramientas para cubrir estos cargos. Hablan que algunos tienen subrogancia, pero los otros no, y hay una situación que entienden desde la Corte Suprema está afectando a la prestación de este fundamental servicio en la sociedad santafesina. Y esta mañana, representantes de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados se reunieron con el fiscal general de la provincia, estamos hablando de Julio de Olazábal, para plantearles una situación muy delicada que tiene que ver con la actitud de algunos de los fiscales ante determinadas investigaciones sobre femicidio. Básicamente apuntan a un caso que se conoció hace 5 días en San Antonio de Obligado, donde una joven de 25 años resultó, 20 años, resultó fallecida. Su pareja está detenida, había realizado varias denuncias, pero estas denuncias nunca fueron atendidas. Bueno, cuando uno enfrenta la góndola, se da cuenta que el incremento de los precios, más allá de los índices que tome uno u otro estamento, superan largamente lo acordado en las últimas paritarias por algunos docentes. Hay otros que directamente todavía no han cerrado su paritaria y obviamente están con salarios deprimidos ante unos aumentos de precio de la canasta básica que es cada vez más elevado. Se habla de una inflación que ronda, en comparación del mes del año anterior, el mismo mes, a igual mes de este año, de entre un 40 y un 42%. La mayoría de los acuerdos salariales no superan o no superaron el 35%, y en el caso de los empleados estatales, en este mes se está cumpliendo la segunda etapa, lo que quedaba
de aquella primer pago durante el mes de marzo y abril. Ahora está entre un 5, un 7%, algunos un poco más, pero no supera. Y el global, como decíamos, va entre un 30 y un 35% en blanco, aunque hubo algunas sumas en negro, entre para así decirlo, en forma no remunerativa, y que esto, bueno, redundaba en un porcentaje un poco mayor. Por eso los gremios vuelven a solicitar. Primero lo hicieron a través de algunas entrevistas, reportajes que se fueron dando. El gobierno respondió que por el momento no se estaba analizando. En el día de ayer, AMSAFE reunió a su comisión directiva ampliada junto a los dirigentes seccionales de cada uno de los departamentos. Analizaron esta situación, ratificaron que van a pedir la reapertura salarial, además de otros temas que quieren discutir con el Ministerio de Educación. En el caso nuestro, que a principio de año habíamos alcanzado un acuerdo paritario por un 35% de incremento para los trabajadores de educación activa de la provincia de Santa Fe, a la luz de lo que fueron los tarifazos brutales en agua, luz, gas, en algunos casos hasta más de 400%, porque ni siquiera se detuvieron ahí, y lo que ha sido el impacto de la inflación, al menos de lo que son los elementos de alimentos y bebidas, digamos, que es lo que compone fundamentalmente la canasta básica. Vemos un nuevo escenario de retroceso en el poder adquisitivo de los trabajadores. Y esto nos preocupa y por ello hemos analizado la posibilidad, y esto es lo que vamos a proponer, de reabrir el ámbito paritario para conversar con nuestra patronal esta situación. La idea es empezar a conversar también estos temas con el Ministerio de Educación. Los distintos gremios nos hemos expresado en este sentido públicamente, SADOP también lo ha hecho, y bueno, iremos viendo cuáles son las respuestas. Y en caso de que no haya respuestas, lo analizaremos. Nosotros tenemos en vistas convocar una asamblea provincial y un congreso de CETERA, porque bueno, obviamente no queremos tampoco creer que vamos a resolver el problema con una acción exclusivamente del sindicato docente. Esto sería falso, porque lo que está originando esta pérdida de poder adquisitivo son variables macroeconómicas para las cuales que entendemos que se tienen que rectificar y se pueden rectificar, como el tarifazo, y esto depende de una intervención fuerte, decidida, de mucho más que los trabajadores de la educación de AMSAFE. Depende también de la CETERA, de la CTA, de la CGT y de la unidad de todos los sectores laborales. Ahora el gobierno provincial está diciendo que no. ¿Ustedes esto lo ven como un rechazo? Digamos, ¿qué lectura se hace? No, sí, el gobierno obviamente no está, ningún gobierno va a estar predispuesto en una primera instancia a resolver estos problemas salariales, pero es indudable que este tema, si no tiene algún abordaje, si no tiene algún tipo de respuesta, se va a generar un conflicto, porque nosotros, cada puntito que fuimos mejorando en el salario a lo largo de estos 12 años fue con un esfuerzo gigantesco. Los trabajadores formales, como somos los docentes, normalmente pagábamos un 10% de nuestro salario en tarifas o menos, y hoy estamos pagando casi más 30 y más de un 30% de nuestro salario en tarifa. Esto es una locura que obviamente se tiene que modificar. Bueno, según los cálculos que hace AMSAFE, se ha depreciado en 10 puntos este salario de los docentes santafesinos. Cuando arrancabas mencionabas estas cifras no remunerativas, estas cifras en negro, que muchas veces se plasman también en el no pago del aumento en forma global a los jubilados, porque los jubilados no participan de estas cifras, de estas sumas, y ahí estamos hablando de otro gran problema, que son los pasivos provinciales, que tienen el salario mucho más depreciado que lo que se había acordado hace unos meses atrás. Y algunas agrupaciones sindicales, como es el caso de ASPI, que representa un grupo de empleados del IAPOS, advierten que estas sumas no remunerativas impactan en la caja de jubilaciones y también en la obra social. Desde este gremio, que si bien no tiene ni siquiera ni voz ni voto en el marco de la paritaria estatal, también están pidiendo la reapertura de la paritaria y con un incremento que, según ellos y sus cálculos, no debe ser menor al 12%. El ASPI desde un principio se opuso a este aumento salarial. Apenas tuvimos el decreto regulatorio, lo impugnamos como corresponde, con el expediente, porque entendíamos que iba en contra de leyes de la provincia de Santa Fe, donde ya por una lucha que llevamos a cabo durante muchísimo tiempo, se prohíben las cifras en negro
dentro de la remuneración de los trabajadores públicos. Fue grande nuestro asombro cuando nosotros no somos gremios paritarios, evidentemente por una decisión política de este gobierno, cuando encontramos esas cifras en negro que perjudican fundamentalmente a la obra social y a la seguridad social, o sea, traducido al IAPOS y a la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Los trabajadores estuvieron soportando un aumento, yo diría que casi oficial, porque esto es lo que dijo el ministro de Hacienda cuando fue a rendir su informe a Estados Unidos, de un 42%, y los trabajadores estuvieron soportando ese 42% con un 18% de aumento, más una cifra en negro. Hoy terminamos de percibir lo que es el salario que va a ser para todo el año y no llega al 28% en el caso de IAPO. Por lo tanto, ya estamos perdiendo aproximadamente un 18%, un 12%, vemos la cifra, pero en verdad en este panorama tan incierto, nosotros pedimos una discusión paritaria que comience por lo menos en un 12% más de incremento en la masa salarial. ¿Ustedes entienden que hoy las arcas del gobierno provincial podrían soportar este 12% de aumento para los empleados? Nosotros entendemos que sí, porque si hablamos de que la Nación le ha reintegrado a través de un fallo judicial un 15% de coparticipación, todo lo que inclusive el mismo gobernador hablaba de una mejora en el segundo semestre, bueno, queremos que participar de esa renta como corresponde. Vamos a ser francos, desde el principio de reuniones paritarias, el gobierno provincial siempre fue muy reticente a plantear la posibilidad de abrir discusión paritaria a partir del segundo semestre. Más allá de que esto se plantea de forma parcial en las mesas de negociación, las autoridades, tanto el gobernador Lifchit como el ministro Pablo Farías, siempre fueron muy reacios a hablar de una paritaria segmentada a los primeros 6 meses. Claro, siempre se trata de hacer un acuerdo anual, quizás con la posibilidad que en los últimos meses, como han ocurrido años anteriores, se dé lo que se denomina un bono de fin de año, algún plus, más allá de los compromisos, de los pagos de aguinaldo, y recién empezar a discutir en febrero, como viene ocurriendo en las últimas gestiones del gobierno del Frente Progresista. En este caso me parece que ya va tomando otro color, otro pedido, porque también es otro el contexto a nivel nacional, en el cual se está reconociendo desde las mismas esferas del gobierno central de Mauricio Macri y de su equipo económico, de esta inflación cercana al 40-42%. Vamos a hablar que cuando empezaron las discusiones en febrero, también desde el área de economía se planteaba no llegar a un porcentaje tan alto como el que se llegó a alcanzar finalmente. Bueno, habrá que sentarse obviamente el gobernador con el ministro Saglione, ver los números de la provincia y empezar a atender estos reclamos que, como bien los decías, en el caso de ASPI ya llegó a través de una nota que fue recepcionada en el Ministerio de Gobierno y que ahora va a empezar a llegar también al Ministerio de Educación. Y lo escuchábamos a Testoni, que si no hay respuesta esto terminará seguramente en un conflicto, algo que el gobierno buscará evitar. Por ahora, en las declaraciones públicas que le hemos hecho a la propia ministra de Educación, que dijo, bueno, es una decisión que toma el gobernador, pero en principio no está planteado reabrir la paritaria. El propio ministro Saglione, el propio gobernador ha dicho, bueno, que por el momento tampoco es la idea de volver a discutir salario. Hoy el ministro de Gobierno volvió a referirse al tema y negó nuevamente que se sienten en el corto plazo a rediscutir salarios con los gremios. No, nosotros lo hemos planteado varias veces. Cuando se discutió en las paritarias la cuestión salarial, la trabajamos para todo un año y estamos en ese plan. Así que por el momento no tenemos ninguna novedad que plantear respecto a la cuestión salarial. Las cuestiones inflacionarias o cómo se mide la inflación respecto al aumento de salarios a veces no coincide en cuanto a los planteos o en cuanto a los cortes. Obviamente uno cuando realiza un incremento salarial lo hace pensando en todo el año y en el incremento de esos meses. Hoy se está hablando de una inflación interanual, pero basado en un corte distinto al que se tomó en cuenta cuando hicimos los incrementos salariales. Por eso digo, nosotros por el momento no tenemos ninguna previsión de apertura de la discusión salarial en paritarias.
Contundente el ministro Farías. Hacemos nuestra primera pausa. En el próximo bloque hablamos de esta agresión ocurrida en la Dirección de Higiene y Seguridad Laboral y obviamente el abordaje que se dio por parte del gobierno.